Ok, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Blanca Sánchez, como ya saben, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este día. Nuevamente, muchas gracias a Fortia, que es el mejor software de administración de recursos humanos en Latinoamérica. Agradezco mucho la invitación y me da mucho gusto estar nuevamente con toda la comunidad. Y bueno, hoy estamos aquí para platicar de un tema muy interesante y creo que muy de vanguardia, ¿no? De vanguardia en el sentido de que finalmente estamos llegando tal vez las personas y las organizaciones a un nivel de conciencia donde nos damos cuenta la necesidad de conectar los propósitos de las organizaciones con los propósitos de las personas para poder construir una sociedad, ¿sí?, de mayor bienestar y de mayor compromiso con el planeta en el que estamos viviendo. Entonces, al principio les voy a platicar un poquito de, pues, de qué es el propósito de vida, cuál es el sentido de un propósito, por qué es importante, y después vamos a ir aterrizando ya en las organizaciones. No se preocupen, tal vez me veo de repente un poco filosófica en un inicio, pero les aseguro que sí se puede aterrizar en acciones concretas dentro de las organizaciones. Por supuesto que lleva más tiempo, lleva más compromiso, lleva más amor y lleva más interés por el desarrollo de las planetas, perdón, de las personas y el cuidado del planeta, pero claro que se puede hacer. Entonces, ahí me gustaría empezar con una frase de Víctor Frank que me encanta. La verdad, esta frase a mí me conecta totalmente con la vida, porque Frank, como ustedes recordarán y saben, porque sé que todos ustedes son expertos en recursos humanos, entonces que conocen perfectamente a Víctor Frank, que es el doctor que generó la propuesta de la logoterapia, y que es la búsqueda de sentido en la vida, ¿no? Y él lo que dice es que la falta de sentido en la vida es la muerte emocional. Dice que el vacío existencial es cuando el milagro de la existencia, perdón, el milagro de la vida prescinde del compromiso con la existencia. Creo que esto, si nosotros lo podemos ver en el día a día, nos damos cuenta que hay muchas personas que viven sin estar viviendo realmente, que estamos como actuando en automático. Entonces, esta frase a mí me hizo pensar mucho y me llevó a una reflexión de veras muy profunda sobre qué estamos haciendo los seres humanos para no perder este compromiso con la existencia, no perder este compromiso con la vida que estamos viviendo y en el mundo en el que estamos participando. Y el mundo puede llamarse familia, comunidad, sociedad, empresa, país, etcétera, ¿sí? Entonces, me gusta partir de esta frase porque creo que nos puede conectar con qué sentimos en las organizaciones y cómo vamos a las organizaciones a cumplir con un trabajo sin tal vez darle el sentido y la importancia que tiene para el propósito de vida que tal vez hemos decidido o hemos sentido o hemos pensado o queremos alcanzar. Entonces, esto para mí es importante y se los comparto. Y otra cosa que creo que es muy importante es qué es el propósito de vida, ¿no? ¿Qué es un propósito, ¿no? Un propósito finalmente, ¿no?, que viene del latín propositum, hace mención a la intención, la función, el objetivo o meta que se quiere lograr. Sí, yo creo que más allá de una meta es un sueño que queremos hacer realidad, que queremos materializar para aportar algo. Es la determinación firme de hacer algo y es un objetivo que se pretende alcanzar. Entonces, partamos de ahí, de qué significa el propósito, porque entonces vamos a poder, como, ay, perdón, pero es que aquí se me está moviendo todo y ya, perdón. Vamos a poder encontrar un poquito más a profundidad, ¿sí? De qué se trata el propósito y cuál es el sentido del propósito. Dicen que la siguiente, por favor, el sentido de propósito, ¿no?, es la necesidad del ser humano de darle significado a sus vivencias y acciones para lograr algo, ¿sí? Todos venimos a la vida porque queremos lograr cosas, porque queremos hacer cosas.
Y si nosotros podemos encontrar cuál es ese sentido del propósito que tenemos en nuestras manos, seguramente vamos a estar más conectados. Y así es, ¿sí? Si nosotros tenemos un propósito, ¿sí? Y entonces podemos saber y cuál es el sentido de ese propósito. Y entonces en la siguiente, a mí me gusta como revisar estos puntos que me parecen como muy interesantes porque dice, ¿de qué sirve que tengamos un propósito en la vida? ¿Sí? Y yo seguramente muchos de ustedes se han preguntado, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y lo han experimentado y han tenido crisis existenciales y cuestionamientos en su trabajo, si están en el mejor lugar o no, qué necesitan hacer para seguir creciendo y aportando, etcétera, etcétera. Y entonces todos hemos tenido como estos cuestionamientos y estas declaraciones de lo que queremos lograr, de lo que queremos hacer y lo que queremos aportar. Entonces, ¿para qué sirve que haya un propósito en la vida? Pues realmente nos conecta con las ganas de vivir. Como les decía hace rato, el que haya un para qué, ¿sí? Nos da sentido al cómo lograrlo, al cómo llegar a eso. Nos conecta con estas ganas de querer vivir, pero vivir intensamente. Nos da realización y satisfacción de lo que estamos haciendo realmente está contribuyendo y nos hace estar contentos. Hay una ausencia de ansiedad delante de la incertidumbre. Cuando nosotros tenemos un propósito de vida, ¿sí? Y nosotros podemos gestionar mejor la incertidumbre que representa la vida, porque la vida finalmente, sobre todo cuando llegamos a la edad adulta, se vuelve totalmente incertidumbre, ¿no? De hecho, dicen que la edad adulta es cuando se nos acabaron las certidumbres. ¿Por qué? Porque desde chicos nosotros tenemos como más o menos cierta certidumbre de lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Estamos a veces en una familia, a veces en otro tipo de situaciones, pero hay que ir a la escuela, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que casarse, hay que tener hijos, etcétera, etcétera. Y llegado a la edad adulta donde empezamos a tomar las decisiones que son de gran trascendencia para nuestra vida. Entonces empezamos a vivir en la incertidumbre. Y entonces el que tengamos un propósito nos ayuda a estar brincando o a estar saltando o a estar disolviendo todos los obstáculos que se van presentando en el camino y por lo tanto nos permite gestionar mejor la ansiedad que esta incertidumbre nos genera. También nos da libertad de elección. Perdón, es que ando un poco mal de la garganta, entonces si de repente paro para tomar agua, disculpen, ¿sí? Nos da libertad de elección de qué sí y qué no es bueno para nosotros, porque los únicos que podemos saber qué es bueno y no para nosotros somos nosotros mismos, si es que tenemos un propósito por el cual estamos luchando y estamos esforzándonos. También nos permite tener los deseos de conseguir nuevos objetivos, ¿no? Para poder llegar a ello, la determinación por dar sentido al futuro y la aceptación de las potenciales futuras, ¿no? Porque sabemos que como seres humanos siempre estamos en continuo desarrollo. Yo siempre les digo, y creo que en el webinar pasado lo comenté, o sea, los seres humanos afortunadamente no somos productos terminados, ¿no? Los seres humanos siempre estamos en proceso de transformación y de aprendizaje, y si nosotros vamos teniendo un propósito de vida y objetivos claros de qué queremos lograr y cómo queremos aportar, seguramente vamos a ver que es posible desarrollar otras potencialidades para el futuro y para llegar a ello. Entonces, para mí, esto es como importante porque todos los seres humanos, la siguiente, por favor, todos los seres humanos tenemos objetivos, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos ideales, ¿sí? Si hay alguien que nos dice que no, ¿sí? Que no lo tiene, es porque seguramente está en un proceso emocional difícil que no lo puede ver. Pero todos llegamos y todos crecemos con estas posibilidades y todos nos imaginamos cosas y todos nos imaginamos lugares que no conocemos o lugares que queremos alcanzar o cosas que queremos hacer o ayuda que queremos realizar a otros, ¿no? Servicios que queremos otorgar, etcétera, etcétera, pero todos tenemos ideales. Y esta parte me parece importante como entrada para dar un contexto de lo que significa el propósito. Y ahora pasando un poco a lo que son las organizaciones, les
les quiero comentar que curiosamente los últimos estudios e investigaciones que se han realizado en el ámbito organizacional, en el ámbito empresarial, Deloitte, que es una de las empresas que más investigaciones hacen sobre tendencias en capital humano, ¿no? Han encontrado como algunas tendencias que son importantes para los próximos años. Esto desde el 2009 iniciaron esta investigación. Y curiosamente, el primer punto, la primera tendencia que ellos encontraron, que ellos identificaron en estas investigaciones, es la necesidad para los seres humanos, para los colaboradores en las empresas, de dar propósito y significado, ¿sí?, a lo que están viviendo, a lo que están haciendo, al trabajo que están realizando. Y propósito y significado tiene que ver con esto de poder aportar al mundo, ¿sí?, poder aportar a la sociedad algo más que dinero. O sea, claro que las empresas, como lo sabemos, las empresas son generadoras de riqueza, pero no es su fin. El fin, ¿sí?, de generar riqueza es el bien común, es lograr el bien común y regresar a la sociedad eso que se está generando en bienes, servicios, apoyos. Entonces, las personas están buscando en las organizaciones, ¿sí?, encontrar propósito y significado a lo que se realiza, más allá de que la empresa genere dinero. Esto tiene que ver con este sueño, ¿no? Tiene que ver con esta visión, ¿no?, de lo que la empresa quiere lograr. Otro punto, otra tendencia que se ve en capital humano es la ética y la justicia. No me voy a detener mucho en cada una porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿no?, para hablar de lo que nos interesa en este webinar que tiene que ver con la conexión de las personas con los propósitos de las organizaciones. Pero ética, justicia, esta tendencia nos habla de la necesidad de utilizar el mundo digital de una manera que nos ayude a las empresas a tomar mejores decisiones y a cuidar la equidad y la justicia dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, nos habla para que utilicemos datos, utilicemos herramientas, utilicemos sistemas y todo lo que está a nuestro alcance para poder generar un ambiente ético y justo en lo que estamos realizando y lo que estamos aportando. Otra tendencia en capital humano es el crecimiento y la pasión. El crecimiento y la pasión a veces se nos olvida que también hay una gran necesidad, ¿no?, de los seres humanos de poder crecer dentro de lo que hacemos y poder hacerlo con ganas, ¿no? Y esto tiene que ver, esta tendencia nos habla de la necesidad de rediseñar puestos de trabajo, roles de trabajo que realmente reten a las personas a aprender, a aportar, a crecer y les den estas posibilidades dentro de las organizaciones. Otra tendencia es la colaboración y las relaciones personales. Este es un punto también súper interesante porque, curiosamente, yo que trabajo con muchas organizaciones, el punto principal siempre es que a las personas les cuesta colaborar. Es que a las personas les cuesta colaborar. Y bueno, ahorita vamos a ver pues cómo construimos los sistemas organizacionales, cómo los configuramos para que finalmente eso suceda. Pero los seres humanos, por naturaleza, déjenme decirles que somos seres colaborativos, ¿sí? Y buscamos tener relaciones personales de calidad. Esto es más allá de tener relaciones laborales. ¿Por qué? Porque la relación personal se basa en la confianza. A mí cuando escucho en las organizaciones, no venimos a ser amigos, venimos a trabajar. Y sí es cierto, vamos a trabajar, pero podemos trabajar en un ambiente cordial donde sepamos que las personas con las que estamos podemos confiar y ellos pueden confiar en nosotros. Y la única manera de que eso suceda es que nos conozcamos. Es que sepamos quiénes somos, que sepamos qué queremos, que sepamos qué nos preocupa, qué nos asusta, qué no nos gusta, qué sueños tenemos. La única forma de construir relaciones personales de calidad es generar la confianza suficiente y la confianza suficiente se genera conociéndonos. Y entonces tendríamos mucho más disposición a colaborar, ¿no? Sobre todo si venimos de culturas de país donde la colaboración no es un valor que esté presente.
Y la última tendencia, no por ser la última, es la que está en último lugar, simplemente están mencionadas así, es la transparencia y la apertura. La transparencia y la apertura tiene que ver con esta posibilidad de que la información se conozca, de que podamos participar en las decisiones que nos impactan, que podamos aportar desde un lugar donde sepamos que la comunicación, ¿sí?, no va a ser malinterpretada o no va a haber represalias por ello. Entonces, esta es la última tendencia que nos habla de lo que están buscando o lo que se viene dentro de las organizaciones por las necesidades que los seres humanos y los colaboradores están teniendo o están visualizando en las empresas. Entonces, me pareció como muy interesante el poder considerar esto, ¿no? Como parte de este webinar, porque finalmente el que nosotros hablemos de propósito organizacional y propósitos personales no es inocente. Finalmente, parecería ser que hay una gran necesidad que ya se está viendo en el mercado y que tal vez no estamos atendiendo, o tal vez sí. Yo no digo que todas las empresas no lo estén atendiendo, al contrario, yo creo que hay muchas que lo están atendiendo, o tal vez hay otras que creemos que lo estamos atendiendo, pero tal vez no lo estamos atendiendo de la manera que puede ser como mucho más productivo para todos. ¿Ok? Bien. Ahora, si vamos bajando a la empresa, ¿no? Sí. Ahorita les hablé primero del ser humano, ahorita vamos a hablar de empresa y después vamos a regresar a esta conexión del ser humano con la empresa y de la empresa con las personas, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, ustedes recordarán los libros de empresas que sobresalen, ¿no? Las empresas que perduran, no sé si recuerden, ya tienen bastantes años en el mercado, pero curiosamente tienen planteamientos que siguen siendo muy válidos para la comunidad social. Porque las grandes empresas, o más bien cualquier empresa, cualquier sistema organizacional, más que otra cosa es un sistema social. Yo me acuerdo que muchos años atrás se revisaba el sistema sociotécnico, ¿no? Y ustedes lo recordarán. Entonces decían, sí, claro, la parte técnica es importante, pero finalmente la parte técnica no funciona sin las personas. Y yo sí creo que la organización es un sistema social totalmente abierto, ¿no? Que está en interacción con su entorno constante y que por lo tanto eh, esto nos hace ver que lo que pasa en la empresa es porque lo hacen las personas. No hay otra manera de hacerlo. Todo lo que sucede es a través de las personas que están ahí. Puede ser el dueño, los altos ejecutivos, los gerentes, los colaboradores, el personal de operación, todos lo hacen posible. Y por eso yo le llamo que es un sistema totalmente social. No hay de otra, ¿no? Entonces, en estos libros que les mencionaba de hace varios años, ¿no? Había como declaraciones importantes como es esta. Decía, la fuerza impulsora dominante de grandes empresas no solo es generar utilidades, ¿no? Los guía una ideología básica, que son valores básicos y sentido de propósito. Eso fue una investigación que hicieron en muchas compañías, ¿no? En muchas compañías incluso pues que habían perdurado en el tiempo porque se quería encontrar qué era lo que las había hecho perdurar así. Y es interesante que lleguemos a esto mismo que ahora está siendo una tendencia para los próximos años, que es el sentido del propósito en las organizaciones, y que el dinero, la utilidad, es algo secundario en el sentido de que es un resultado de, pero no es el foco, ¿no? Como les decía hace rato, el fin no es generar la riqueza. El fin es regresar a la comunidad, regresar al planeta, ¿sí? Factores que generen bienestar, ¿sí? Recursos que le den bienestar. Y el dinero es un medio para. Y el ser humano siempre será el fin, siempre estará en el centro de cualquier decisión, o debería estar en el centro de cualquier decisión. ¿Okay? Y toda empresa inicia siempre con un gran sueño, ¿no? Que
generalmente deriva en un propósito de agregar valor al mundo de una u otra forma. O sea, todos, y ustedes pregúntenle ahora a los grandes emprendedores, todas las startups, todos empiezan con un sueño, ¿no? Y de ahí entonces vamos derivando ya propósitos para materializar lo que se quiere hacer, lo que se quiere lograr y cómo podemos llegar a configurar el sistema organizacional. Aquí traigo algunos propósitos de grandes empresas que les quiero comentar, compartir, ¿no? Ustedes van a tener esta presentación seguramente a través de Fortian, ¿no? Pero estos son algunos propósitos interesantes, ¿no? Por ejemplo, 3M, que es resolver problemas sin solución de forma innovadora, es poder encontrar una manera de sí lograr generar soluciones. Bimbo, alimentamos un mundo mejor. Por lo tanto, hacen 1000 cosas para ello, ¿no? Tienen fundaciones, hacen mucho servicio comunitario, tienen una estrategia de responsabilidad social fuerte, ¿no? Comex dice que creemos que el color lo cambia todo y confiamos en que un mejor lugar para vivir aporta una mayor calidad de vida. Cargill, mejorar el estándar de vida alrededor del mundo. Hewlett Packard, hacer contribuciones técnicas para el progreso y el bienestar de la humanidad. Mary Kay, darle oportunidades ilimitadas a las mujeres, esos eran sus sueños, ¿no? McKinsey Company ayuda a que los gobiernos y corporaciones líderes del mundo tengan más éxito. ¿Por qué? Pues porque si tienen éxito nos va bien a todos, ¿verdad? Los gobiernos y las corporaciones líderes. Merck, proteger y mejorar la vida humana. Sony, experimentar la alegría de promover y aplicar la tecnología para el beneficio del público. Walmart, darle la oportunidad a la gente normal de comprar las mismas cosas que la gente rica. Walt Disney, hacer feliz a la gente. Kellogg's, alimentar a las familias para que puedan prosperar y florecer. Si se dan cuenta, todos estos propósitos, ¿sí?, tienen que ver con aportar algo al mundo, aportar algo a la comunidad. No es nada más generar el dinero. Ahora, ¿dónde podemos nosotros encontrar el propósito de la organización? Ustedes han visto por ahí el iceberg que creo que yo he presentado ya en otras ocasiones de cómo se crean los sistemas organizacionales, cómo se configuran, ¿no? Nosotros tenemos ciertos resultados, se los voy a poner de arriba hacia abajo, ¿no? Que dice, nosotros lo que vemos en las organizaciones de repente, ¿sí?, son los eventos que suceden, los resultados que suceden. O en la vida en general, en nuestra vida, vemos resultados, ¿sí? Y eso nos tiene que decir qué está pasando, cuáles son los resultados que tiene esta empresa, ¿no? ¿Y cómo se dan esos resultados? ¿Ustedes saben cómo llegamos a esos resultados en las organizaciones? Me van a decir, pues, estableciendo metas, poniendo objetivos, coordinando acciones. Sí, sí, todo eso es cierto. Pero los resultados que nosotros alcanzamos, que nosotros generamos, perdón, vienen enramados por una serie de estructuras que se van generando en el sistema organizacional y que nos llevan a dar el resultado que se está dando. Hay un principio que dice que todo sistema está perfectamente diseñado para dar el resultado que está dando. Y si nosotros queremos revisar qué estamos haciendo para llegar a esos resultados, en lugar de decirle a ventas que venda más, ¿no? O a operación que produzca con más calidad, con mayores estándares, etcétera, etcétera. Tal vez podemos revisar, ¿no? ¿Qué es lo que se presenta? ¿Bajo qué patrones de comportamiento estamos trabajando en la organización? ¿Bajo qué estructura estamos trabajando? ¿Sí? ¿Qué es cómo se relacionan esas partes en la estructura? ¿Qué influencia los patrones de comportamiento que se están dando? ¿Qué hemos hecho en la organización para que se presenten estos patrones de comportamiento en forma repetida? Y puede ser esto de que finalmente diseñamos procesos, diseñamos estrategias, diseñamos perfiles, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta cómo eso refuerza ciertas condiciones dentro de la organización y refuerza el comportamiento de los colaboradores, que también esto tiene que ver con la cultura,
y que nos llevan a estar repitiendo y repitiendo situaciones que nos llevan a generar ciertos resultados. Y cuando queremos cambiar el resultado, pues si nosotros no nos vamos a revisar desde dónde estamos generándolo, difícilmente, ¿sí? Va a salir como tan eficientemente, se puede decir. Porque hay veces que sí se dan, pero pues como yo les digo, luego se dejan muertos en el camino, ¿no? Porque se da a costa de muchas cosas y a costa de muchas personas estos resultados. Pero lo que hay debajo en este iceberg, ¿sí? De la generación del sistema organizacional y que es la base sobre la cual se fundan los sistemas organizacionales, es este set de valores, de creencias, de intenciones, de sueños que dan forma al sistema, ¿sí? Si ustedes quieren revisar, ¿no? Realmente cómo se conecta el sueño que hubo, la intención que hubo inicialmente, los valores reales de la organización cuando fue creada o en qué se creía en la organización, ustedes van a poder darse cuenta qué se hizo en base a eso y por lo cual el resultado que se está generando, ¿no? Porque entonces lo que nosotros tenemos que reorganizar, reajustar, realinear es la estructura que hemos construido para que esa estructura nos modifique nuestros patrones de comportamiento y por lo tanto nos dé resultados distintos. Y este sueño, esta intención, este propósito organizacional generalmente está en la base de este iceberg, está en lo más profundo del iceberg que luego no lo vemos. Y entonces trabajamos tal vez a un nivel superficial o establecemos un propósito y nunca lo retomamos para poder diseñar o reconfigurar la arquitectura organizacional del sistema organizacional y se va perdiendo y se van perdiendo muchas cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es la función del propósito en una organización? Pues finalmente la función del propósito en una organización es guiar e inspirar, ¿sí? Es guiar a los colaboradores hacia hacia acciones concretas, hacia lo que quiere lograr e inspirarlos en este camino, ¿sí? De lo que queremos aportar al mundo. Cuando las organizaciones realmente trabajan en clarificar el propósito y hacen el aprovechamiento adecuado para que las personas lo conozcan, lo comprendan y revisen además si esto va en línea con lo que ellos buscan o no, ¿sí? El ambiente que se crea dentro de la organización es de mucha inspiración, de mucha colaboración, de mucha cordialidad, de mucho entendimiento, de mucha claridad. ¿Por qué? Pues porque hay una guía y hay una inspiración para llegar a lo que tengamos que llegar o hacer lo que tengamos que hacer. O incluso buscamos qué más tenemos que hacer para poderlo lograr y empezamos a construir, a aportar y a crear muchas más cosas que la organización pueda realizar. Y ustedes me dirán, bueno, pues esto lo hace el liderazgo. Pues sí, eso también, esto lo hacen los líderes. Por supuesto que no son los líderes, son los principales, tal vez responsables y de poder clarificar esto, pero a veces ni ellos mismos lo tienen claro. Entonces, ¿para qué sirve tener un propósito? Lo estaba viendo en varios propósitos de muchas organizaciones y pues no hay claridad incluso de lo que significa tener un propósito y darle un sentido al propósito de la organización. Se veía que en algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, decía, el propósito de la empresa es generar mayor utilidad o es hacer bien las cuestiones técnicas o entregar al cliente en tiempo y forma, ¿no? Como, o sea, el propósito de la organización, para poder realmente ya inspirar, tiene que conectarse con algo superior, ¿sí? Tiene que haber un propósito superior para que las personas realmente puedan conectarse a él y puedan participar de otra manera. Y yo les diría, ustedes, la que sigue, por favor, ¿ustedes saben cuál es el propósito de su empresa? ¿Sí? Y eso es para una reflexión, ¿no? Lo conocen los directivos y líderes, guían e inspiran a las personas a través de este propósito, en qué está cimentado el modelo de liderazgo de su empresa. ¿Mm? No es para que lo respondan ahorita porque yo sé que no tenemos suficiente tiempo, pero es como para que se lo lleven de reflexión,
para que ustedes lo puedan compartir y lo puedan ver si realmente estamos aportando bienestar al mundo, bienestar a la comunidad, bienestar a nuestros colaboradores, o realmente estamos haciendo uso de las personas para cubrir una necesidad económica de alguien en la organización, ¿no? Porque si nosotros no vemos al ser humano, ¿sí? Que el ser humano estoy hablando en general, no, en el mundo, si no lo vemos como el motor para generar lo que generamos, entonces en la organización lo que estamos haciendo es usándolos, ¿sí? Y las personas, a veces por necesidad, están ahí, pero a la primera oportunidad se van, o si no se quedan, ¿sí? Sufriendo un poco el trabajo, ¿no? Y desmotivados, cumplen por cumplir, no quieren dar más, ¿no? No les interesa dar más, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno es usado, se siente. Cuando uno es de uso, se siente. ¿Ok? Bien, entonces yo se lo diría hasta que lo platiquen con sus líderes, con su director general, con el dueño de la empresa, que ¿cuál es el propósito de la empresa? Y ¿saben cómo le pueden preguntar? Para que tal vez no sea como tan inquisitivo con el director general o el dueño, es ¿cuál era el sueño cuando fundaron esta empresa? ¿No? ¿Cuál fue tu sueño? Si fue el dueño, ¿no? ¿Cuál era tu sueño? O si fue algún antecesor de ellos, ¿tú sabes cuál era el sueño con el cual se fundó esta empresa? ¿Para qué se fundó? ¿Para qué se creó? ¿No? Y, y bueno, ya me platicarán después qué respuestas entendieron. Y por otro lado, los seres humanos. Los seres humanos tenemos también que trabajar en nuestro propósito. ¿Sí? Y a veces tampoco lo hemos hecho nunca, ni lo tenemos claro, ni sabemos cómo, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí nada más les pongo algunos puntos que hasta les pueden servir cuando ustedes, ahorita que veamos las acciones que podemos llevar a cabo en la empresa para que esto pase, ¿no? Para conectar estos propósitos de la organización con las personas, ¿no? Que también lo puedan ustedes como revisar y decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de cada persona, ¿no? Y es desde tener claro quién soy. Es la siguiente, por favor, Alberto. ¿Eh? Tener claro quién soy, ¿no? ¿Qué hago? ¿Para quién lo hago? ¿Qué quieren o necesitan aquellas personas para quien lo hago? ¿No? ¿Qué cambio experimentan las personas gracias a esto que yo hago? ¿Sí? Y seguramente muchos conocen este modelo que es el de Ikigai, ¿no? Que es un modelo japonés, ¿no? Para poder trabajar el propósito en la vida. Esto es para ustedes, después, claro que si a alguien le interesa, se puede profundizar en él, lo pueden utilizar, incluso pueden crear programas en la organización para trabajarlo, etcétera, ¿no? Pero aquí lo principal es yo dónde ando, yo dónde estoy. Y una vez teniendo un propósito definido, entonces nosotros podemos, yo les digo que equilibrar la cabeza con el corazón, ¿no? Porque la cabeza comprende, pero el que mueve a la acción siempre es el corazón, ¿no? O el estómago, decían, pero es finalmente donde están las emociones. Las emociones nos conectan con la pasión y la voluntad de hacer cosas, ¿sí? Y nosotros lo que buscamos cuando buscamos conectar el propósito de la organización con los propósitos de las personas es invitar a la voluntad de las personas a querer construir juntos algo de mayor trascendencia, ¿sí? Algo mejor para el mundo. Es poder participar en un proyecto que realmente aporte valor. ¿Ok? No, de aquí nos vamos a pasar. Bueno, la que sigue es la misma. Bueno, esta es la voluntad y el pensamiento, ¿no? Este es para que ustedes lo tengan, que tiene que ver con lo que amamos hacer, lo que el mundo necesita, por lo que me pueden pagar, los talentos, ¿no? Para que podamos ir encontrando cuál es mi propósito en la vida o cuál quiero que sea mi propósito en la vida. ¿Va? Listo. Ahora, les voy a contar. ¿Quién
quiénes son los principales actores en esto de conectar a las empresas a los propósitos de la empresa con los propósitos de las personas, ¿sí? Pues claro que son los directivos o los líderes, como ustedes les llaman en sus organizaciones, ¿no? Pero esta frase de Kotter me fascinó. Me fascinó porque Kotter, que me imagino que también todos lo conocen, que es un especialista en Change Management, tiene muchos programas sobre cambio. Él dice que no se pueden dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y directivos del siglo XIX. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se parece que hemos ido más rápido, ¿no? Hemos ido más rápido en crear empresas en este siglo que en arquitectarlas de la forma que se requiere para lograrlo el propósito y además con cabezas, ¿no? O líderes que realmente puedan construir esto, que puedan construir comunidad en su organización. Y me llamó mucho la atención que también en un estudio que se hizo hace poco en Harvard el año pasado, ¿no? Que fue publicado, se hizo un estudio con más de 5,000, ¿sí? Sí, de 5,000 directores generales, ¿no? Líderes de organizaciones y entre personas que eran como muy preparadas y personas que tenían la licenciatura, pero no, ni tenían maestría, ni tenían doctorado, ni tenían nada, ¿no? Otra cosa académica, ¿no? Y en esta investigación que hizo Harvard, lo que encontraron es que los mejores directores, ¿sí? No eran los que tenían mayores estudios. La conclusión a la que llegaron es que el mejor líder que generaba mejores resultados en crear comunidad y en lograr, ¿sí? Como bienestar para la sociedad y para las personas en general, era un solo factor y era su nivel de conciencia, ¿sí? Y el nivel de conciencia, ¿no? Significa, o la autoconciencia en este caso significa la capacidad de ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y valores en cada momento. A partir de ahí podemos gestionarnos desde la integridad y hacerlo con otros, ¿sí? Entonces, la capacidad de ser conscientes, que curiosamente es un tema que además a mí me apasiona porque creo que la única manera de crecer y evolucionar es abriendo nuestra conciencia, es elevando nuestro nivel de conciencia. Y entonces decía que los líderes, ¿no? Que los líderes teníamos que trabajar se tenía que trabajar más con los líderes en generar este nivel de conciencia donde al ser humano se le vea como el centro y el generador de de los resultados y al cual tiene que regresar, ¿no? Esta riqueza en bienestar. Y que si no lo hacíamos así, si no lo hacemos así, difícilmente vamos a poder lograr que las personas tomen conciencia. Porque luego yo escucho en organizaciones, ¿no? De repente escucho a algún director, algún gerente, etcétera, que dice, es que a las personas no les importa, es que las personas no se dan cuenta, no toman conciencia, no sé qué. Y yo lo escucho hablar y me doy cuenta que él tampoco, ¿no? Que él tampoco la está tomando, ¿no? Que él tampoco le ha caído la conciencia, que él tampoco tiene claro quién es él, para qué está él ahí, cuál es su rol, qué quiere lograr, cómo ayudar a las personas de veras a vivir lo que la organización está buscando de una manera que sea benéfica para todos. O sea, el guiar e inspirar tampoco está presente en muchos ejecutivos. Y entonces tenemos que ayudar a esto. Y yo les digo siempre que el primer paso para tomar conciencia en todos los seres humanos, no sean ejecutivos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, es darnos cuenta desde dónde actuamos. Sí. Si actuamos desde el piloto automático, donde recibo un estímulo, interpreto y ¡pum!, inmediatamente acciono, ¿no? O actúo desde el piloto consciente. Y el piloto consciente significa que recibo, interpreto, reflexiono y respondo. Y es algo que yo creo que con este mundo acelerado en el que estamos viviendo y en las organizaciones que siempre hay que andar a las carreras y saturarnos de juntas y hacer 1000 proyectos a la vez, etcétera, muchas personas vivimos en piloto automático.
y muchos líderes viven en piloto automático porque además hay una cuestión ahí no trabajada de ego, ¿no? Donde ellos se evalúan a través de que se dé el resultado o no se dé el resultado y por lo tanto dejan de hacer estas reflexiones de que realmente para qué estamos aquí, qué es lo que queremos lograr. Entonces yo creo que el primer paso para que nosotros podamos ser más conscientes como líderes, como jefes, como padres de familia, como madres de familia, como colaboradores, como amigos, como parejas, es pararnos. Pararnos significa hacer un alto y no permitir que el piloto automático me controle, ¿sí? Y hacer que solamente reaccione, sino poder darme el tiempo de reflexión para saber cómo responder ante lo que se me está presentando. ¿Sí? Dicen que en la vida se trata de responder a las preguntas que la vida me está poniendo enfrente y no estarle haciendo preguntas a la vida, ¿no? Finalmente es cómo reacciono yo ante lo que estoy viviendo, ante lo que estoy viendo, ante lo que estoy haciendo, cuando me cuestiono si realmente esto que estoy llevando a cabo es lo que quiero en la vida, esto que así como estoy viviendo es mi mejor versión, ¿no? Así como estoy entregando estos resultados, es el mayor potencial que yo puedo sacar o algo está pasando ahí. Entonces, este es el primer paso para que nosotros tengamos conciencia. Y ya me voy a apurar porque ya se nos va a acabar. Hay unos pasos aquí para mejorar la autoconciencia que se los voy a dejar de tarea. Eso no los vamos a tratar ahorita, pero es para que tengan ustedes como más elementos, incluso para cuando trabajen en modelos de liderazgo, de desarrollo de liderazgo o desarrollo de los directores, gerentes, etcétera, que puedan como tener más elementos de qué pasos podemos llevar a cabo para mejorar nuestra autoconciencia. Pero lo que creo que sí podemos revisar un poquito más es qué podemos hacer en las organizaciones para darle sentido, para darle un mayor sentido al trabajo para nuestros colaboradores en función de sus propósitos de vida y del propósito de la organización. ¿Sí? Uno es que tengamos claro el sentido del propósito de la organización, ¿sí? Que seamos mejores líderes, no jefes, ser líderes conscientes, trabajar mucho más en este liderazgo. Conocer a nuestros colaboradores para ayudarles a encontrar la alineación de su propósito con el de la organización, que significa abrir conversaciones más profundas. Esto es saber la persona que tengo enfrente, saber quién es esa persona, qué sueños tiene esa persona. Yo digo que a los líderes, bueno, a cualquier persona en la organización que tiene un puesto de responsabilidad sobre un equipo de trabajo de personas, ¿no? Sí, nos pagan por conversar, ¿sí? Nos pagan por conversar, porque si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos conversando en las organizaciones cuando tenemos puestos de responsabilidad sobre otras personas, ¿sí? Estamos conversando para establecer objetivos, estamos conversando para revisar resultados, estamos conversando para coordinar acciones, estamos dando retroalimentación, estamos generando el plan de desarrollo de las personas, pero siempre estamos hablando. Siempre estamos conversando. Y entonces tal vez ahora lo que tengamos que hacer es ayudar a los líderes, jefes, etcétera, a que tengamos conversaciones de mayor calidad y mayor profundidad para realmente aprender a tratar con personas, ¿sí? No con empleados que cubren un fin, o perdón, que cumplen una función que yo necesito para dar mi resultado. Estamos hablando de personas. Y el ser humano por naturaleza busca la trascendencia. Eso es por naturaleza. De veras que Maslow sigue siendo vigente, muy vigente, ¿sí? Los seres humanos por naturaleza buscamos la trascendencia. Por lo tanto, ayudemos a diseñar roles y proyectos que lo conecten con el propósito de la empresa y el cómo sus acciones aportan gran valor para ello, ¿sí? A mí me impacta mucho cuando las personas me dicen, no, pues es que yo nada más hago reportes. O sea, digo, no hay nadie que le ha ayudado a esta persona a abrir la conciencia y tener ese contexto de que, ¿qué significan esos reportes para el resultado final en el propósito de la organización? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué los hacen? ¿Cuál es el impacto? ¿De qué ayudan? ¿Cuál es el valor? ¿Sí? A mí me encantó una vez en un grupo de cómics, ¿no?
que estaban hablando del propósito de la organización y una persona dijo, no, nosotros no vendemos pinturas, dijo, nosotros pintamos el mundo de colores. Y todo lo que había de trasfondo me pareció precioso, de darle a la vida matices, de darle a la vida la posibilidad de alegrarse con los diferentes colores que hay. Entonces, todos los seres humanos estamos buscando esa trascendencia y si nosotros, alguien nos ayuda a abrir ese contexto y a tener ese panorama y esa conciencia, seguramente nuestra emocionalidad va a cambiar totalmente y vamos a poder aportar desde un lugar distinto. ¿Y por qué? Porque fíjense que esta frase que les puse aquí intermedia, me encanta, que es la que sigue, Alberto, ¿sí? Me encanta, porque dicen, todo otro es el reflejo de un alma diferente en el trasfondo de nuestro ser común. A eso me refiero que todos los humanos buscamos la trascendencia. Esta frase es de Heidegger, un filósofo que se utiliza mucho en el coaching ontológico, ¿no? Como parte de la propuesta, es muchas de sus aportaciones están ahí, pero me encanta porque sí es cierto, la otra persona es un alma diferente porque tiene una vida diferente, ¿sí? Pero en el trasfondo, realmente somos seres humanos. Somos seres con necesidades, somos seres que queremos aportar, somos seres que queremos colaborar, somos seres que queremos crecer, ¿no? Entonces, me fascina por esa razón, porque nos hace entender que aun cuando el otro, sí, lleva un camino distinto al mío, en el fondo, somos lo mismo y buscamos lo mismo. Ahora, ¿qué otras acciones podemos llevar a cabo? Les decía que ayudemos a regenerar reflexiones que eleven su nivel de conciencia en las personas. Integremos estas reflexiones en los programas de capacitación, de entrenamiento, ¿sí? Que generalmente están como más basados en lo que necesito que la persona aprenda para hacer su trabajo y no en lo que la persona necesita reflexionar para saber, ¿sí? Cómo hacer su trabajo o qué quiere hacer con su trabajo. Y entonces ellos mismos incluso puedan diseñar, ¿sí? Los roles de una forma que sea de muchísimo más valor para alcanzar el propósito de la organización. Alinear la estrategia de comunicación organizacional al propósito de la empresa, ¿no? Si nosotros, por un lado, nada más damos comunicación de números, ¿no? Cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, en los famosos town halls, ¿no? ¿Cuándo la gente sabe para dónde va la empresa y realmente qué quiere, ¿no? Así como llegamos a la sesión de comunicación, así nos vamos. Entonces tenemos que rediseñar la estrategia de comunicación. Tenemos que rediseñar los procesos de reclutamiento, de selección, de inducción, de onboarding, para que desde el principio a quien invitemos a la organización, ¿sí? La conectemos con esa inspiración de lo que la organización quiere crear, ¿no? Y diseñar un proceso de retroalimentación que ponga en el centro de esa conversación el propósito de la organización y el propósito de la persona, ¿sí? ¿Cómo nos fue en este año? ¿Cómo te ayuda a ti? ¿Cómo avanzas tú? ¿No? ¿Cómo avanza la empresa? ¿No? ¿Qué necesitamos hacer? Y de verdad, a veces estas conversaciones, por supuesto, bueno, hasta las conversaciones de reclutamiento que sean más profundas y con más contexto, ¿no? Es mejor que la persona decida, no es aquí donde quiero estar, ¿no? O que la empresa comente, creo que no vamos a llegar a un buen acuerdo, ¿no? No queremos estopear tu carrera, no queremos que tú pierdas tiempo en algo que tal vez no es para ti. Entonces, es mejor tomar esas decisiones a tiempo, ¿sí? Sabiendo que hay 1000 posibilidades en el mundo, ¿sí? No se acaba la vida cuando cambia uno de trabajo, no se acaba la vida cuando uno renuncia y cuando va a buscar otros horizontes. Siempre hay posibilidades. Entonces creo que eso es crítico. Y bueno, ya hasta aquí, porque ya me van a regañar, ya me pasé. Entonces, nada más quisiera yo cerrar con esta frase que me encanta también, que mientras más grande es el sueño, más sentido tiene lo que vivimos para un profundo proceso de transformación y logro. ¿Mm?
mientras más grande sea mi sueño, mientras más grande sea el sueño de la organización, seguramente con más ganas le vamos a entrar a transformar y a hacer lo que queremos hacer, guiándonos e inspirándonos con esos propósitos. Pues muchas gracias a todos. Ahora sí, tenemos nada más 10 minutos, perdón. Aquí dicen, ¿cuál es la diferencia entre el propósito, visión y misión de una empresa? Claro que sí. Bien, yo les diría que el propósito es mucho más amplio que la visión y la misión. El propósito no cambia. El propósito de una empresa que tiene que ver con el sueño, con la inspiración con la que fue creada, esa no cambia. Esa es la que perdura. Incluso en este libro de empresas que perduran, dicen, lo que hace que las empresas perduren es su propósito inicial que sigue estando ahí. Ese no va a cambiar, siempre va a estar ahí. ¿Sí? Lo que yo quiero aportar al mundo, ¿no? A la comunidad, ese siempre va a estar ahí. La visión y la misión tienen que ver más ya con un sentido de negocio, donde se integran tal vez algunas empresas a las personas, otras las integran porque consideran que así debe ser, porque así lo dice la teoría en todos los estudios, ¿no? de administración, ¿no? De empresas, que nos marca que tiene que haber una integración entre el negocio y las personas, ¿no? Pero finalmente tiene más un sentido del negocio, en qué tipo de negocio estoy, ¿no? En qué nos queremos convertir dentro de esta industria en especial, tiene que ver con la visión, ¿no? Entonces, sí es un poco diferente en que el propósito es el sueño que no cambia y la visión y la misión tienen que ver con un sentido de negocio que puede cambiar en el tiempo, sin duda dudas. No sé si te respondí, espero que sí. Ya no supe quién fue. Francisco, creo. ¿Qué recomiendas para alinear los valores personales de cada empleado con los de la organización? Gracias, muchas gracias, Alejandro. Yo creo que algo que es importante es que las personas entiendan, ¿sí?, a qué nos referimos con cada valor de la organización y cuáles son los de ellos. Generalmente, los valores no son tan diferentes, ¿no? Pero lo que es importante es que la persona comprenda que en la organización los valores hay una manera de observarlos que es a través de ciertos comportamientos que se han definido cuando hablamos de ese valor. ¿Por qué? Porque eso es lo que va conectado con el propósito de la organización, ¿no? El cómo queremos comportarnos en esta empresa, ¿no? Cómo es válido para que creemos esta red, ¿sí?, de comunidad colaborativa que nos lleve a seguir viviendo el propósito de la organización. Entonces, yo creo que lo que sí es muy importante, Ale, es que nosotros, por ejemplo, cuando hablemos con las personas de valores o si hacemos algún taller de valor, etcétera, lo bajemos a cuáles son los comportamientos, ¿sí?, que para la organización importantes y cómo los ve la persona. Si las personas dicen, no, pues es que no, yo mis valores yo no los vivo así, pues entonces algo está pasando ahí, que hay una desconexión entre la empresa y la persona, y pues tal vez ahí la persona tendrá que decidir si no es el lugar donde quiere estar, ¿no? O cómo sí puede vivir con eso. Generalmente cuando las personas lo entienden, se logra conectar, porque finalmente una empresa, yo les decía que una empresa no es una democracia, no es un sistema democrático, realmente hay qués y hay cómo. Los qués los pone la empresa. Y en los cómo es cuando invitamos a las personas a participar, ¿no? Pero los valores son una parte del qué de la empresa y si está muy bien diseñado el marco de filosofía empresarial, ¿sí?, tiene que estar muy bien conectado con el propósito de la organización. Y entonces los valores los bajamos a comportamientos. Yo siempre les digo que pongamos 3, 4 comportamientos nada más, que digamos, a ver, si yo digo que la responsabilidad es un valor importante en esta empresa, ¿dónde veo yo la responsabilidad? ¿Sí? Es decir, yo soy responsable cuando qué en esta empresa. ¿Sí? Y ponemos los comportamientos. Y esos comportamientos son lo que las personas tienen que comprender y entender, ¿no? Y yo creo que ahí los podemos ir alineando. ¿Qué significa para las personas eso? ¿Cómo lo interpretan? ¿Dónde se ve? ¿No? Y cuando ellos llegan a la organización y nosotros los entrevistamos, tal vez por primera vez, es más sencillo.
porque les podemos preguntar más claramente que nos diga, ¿sí? Cómo identifique ese valor en esa persona, ¿no? Ella cómo lo vive, dónde lo ve, y entonces es mucho más sencillo. Ale, espero que te haya contestado. Amigos míos, creo que ya no se nos está acabando el tiempo. Ya está la encuesta. Nuevamente, muchas gracias. Si hay oportunidad de responder de responder sus preguntas por otro medio, yo lo veo con RHTV y con mucho gusto se las hacemos llegar las respuestas. Muchas gracias por todo. Gracias, Fortia, por la invitación. Ya saben que contamos con Fortia, que es el mejor software de administración de recursos humanos en Latinoamérica. Que estén todos muy bien, comunidad Fortia. Les agradezco mucho. Hasta pronto.